Hola, 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 muy buenas tardes, hermanos, hermanas, todo el que esté mirando, el que va a ver este programa más adelante, porque también la idea es que esto quede grabado para que ustedes lo puedan ir viendo más adelante. Hoy estamos en el episodio número 21. Vamos a ver siempre cómo me escucho, o sea, vamos a escuchar cómo me escucho. Sí, me escucho bien. Denme 10 segundos que me voy a servir, ¿cierto? El agüita en esta tacita oficial de Calama para Cristo, ¿verdad? Gracias al pastor Cristian. Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué no hago esto antes de, porque se enfría muy pronto. Entonces, si echo el agua hervida, el agua calentita, ¿verdad? Muy, muy, muy antes, se enfría muy, muy rápido. Es más, le voy a echar más. Ok, entonces, como le venías diciendo, hemos recorrido ya 21 episodios de esta excursión por la teología sistemática. Hoy, como ven acá abajo, dice atributos comunicables de Dios. Nosotros hemos visto una serie de información teológica muy buena. Partimos con la doctrina del Dios Trino, su existencia, prueba de su existencia, la teología del nombre. Luego pasamos a los distintos tipos de atributos o perfecciones, perfecciones transferibles e intransferibles. A mí me gusta más llamarlo como perfección intransferible o perfección transferible que atributos comunicables. Pero la palabra atributo comunicable y atributo no comunicable o incomunicable son más conocidos, por ende es más fácil comprenderlo. Ya, y pasamos por una serie de atributos incomunicables de Dios o perfecciones intransferibles que nos llevó a conocer mucho, mucho mejor a Dios. Y hoy vamos a dar el inicio a lo que son los atributos comunicables o perfecciones transferibles, que son lo mismo, de nuestro Señor y Salvador. Voy a ver cómo me quedó esto, así que me disculpan. Calentito y bueno. Bien. Entonces, como les decía, partimos unos minutos antes hoy porque estaba listo y a mí no me gusta partir tarde. Me gusta partir siempre a la hora o antes. Eh, entonces, episodio 21, los atributos comunicables de Dios. Antes de pasar a nuestro software bíblico Logos, que es con el que estamos haciendo esta excursión por la teología sistemática, utilizando como texto base el sumario teológico Lexam, que fue creado por los en la línea editorial de Logos, puros hermanos secos, no se preocupen de eso. Y como siempre, vamos a estar utilizando otros recursos del software bíblico Logos. Si a usted le interesa tener este software, que no es muy barato, pero vale absolutamente la pena y el esfuerzo y el gasto tenerlo, porque es algo, lejos es lo mejor que hay hoy como software para estudiar la palabra. Es algo espectacular. Entonces hoy, como ya vamos a cambiar de tema, vamos a repasar algunas cosas. Por ejemplo, Calama para Cristo es un ministerio evangelístico, teológico y apologético, donde nuestros dos grandes pilares son el evangelismo, que es llevar el mensaje de Cristo, las buenas nuevas, las buenas de salvación, este mensaje de amor, de arrepentimiento y de perdón a toda la ciudad y hasta donde Dios nos permita, el país, el mundo. Para eso están las redes sociales y para eso están ustedes, para que nos ayuden compartiendo esto. Y además, el otro pilar es la educación, la edificación de los santos, de la iglesia, de ustedes, de nosotros mismos. Estamos comprometidos a poner a su disposición teología de calidad, gratis. Recuerden que esto es gratis. Si me quiere ayudar, ore por mí. Ives Ramírez es mi nombre. Y ore por Calama para Cristo, este ministerio que está muy, muy interesante y creciendo por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ayúdennos de esa manera. También recuerden que si no tienen Biblia, tienen un vecino que quiere estudiar la Biblia y no tienen Biblia, comuníquense con nosotros a través ya sea de YouTube, de Instagram o de Facebook, para que nosotros les regalemos una. Así como usted escuchó, nosotros les regalamos una Biblia para que usted la regale y para que usted estudie. En el episodio 2 o 3
yo expliqué la versión de la Biblia que tenemos y cuáles son mis pensamientos. ¿Ya? Si bien las que tenemos para regalar son traducciones dinámicas que yo no las recomiendo para un estudio profundo de las escrituras, sí la podría recomendar para una lectura liviana y fácil de entender, para que después usted comience a escudriñar las escrituras. Lo mismo con todos los temas que tocamos acá, todos se pueden profundizar más, pero es su deber profundizar en esto. Ya es su deber comparar todo lo que yo diga y lo que cualquier persona diga, predicador, maestro, pastor, sea famoso, sea local, todo tenemos que llevarlo a la escritura y usted se dará cuenta si es verdad o no. Yo tengo la certeza de lo que estoy enseñando es la verdad escritural, la verdad de Cristo, de Dios. Pero esa certeza que yo tengo, usted también la tiene que encontrar. ¿Y cómo? Llevando todo lo que se enseña, todo lo que usted escuche a la palabra de Dios a través de la escudriñación de la misma. Entonces, recuerden que al final del día usted es responsable por lo que aprende y por cuál es la verdad que usted sigue. Bien, entonces démosle ya de lleno al episodio de hoy, que vamos a estar hablando un poco de los atributos comunicables de Dios, o como a mí, y espero que también a ustedes los entienda o les permita comprenderlo, es atributos o perfecciones intransferibles de Dios. Entonces, démosle mano a esto. Este es nuestro software bíblico Logos, y como ustedes pueden ver, aquí en esta, bueno, primero el título dice, atributos que describen a Dios en su actividad hacia sus criaturas o hacia criaturas, es decir, hacia nosotros. Es por eso que estos se llaman atributos comunicables o perfecciones transferibles, ya que Dios posee estos atributos o estas perfecciones y nosotros de cierta manera también las compartimos. Siempre yo les muestro esta especie de plano de metro, ¿verdad? Donde vamos viendo que hemos avanzado. Y si usted lo ve ahora va a decir, bueno, hemos avanzado 3 puntos. No. Cada de estos puntos se va abriendo en más cosas. De hecho, pueden mirar acá. Miren, partimos con la doctrina de Dios, la existencia de Dios, los nombres divinos. Tuvimos todos esos títulos. En la existencia, pruebas de la existencia, incomprensibilidad, cognoscibilidad, nombres divinos, nombre personal de Dios, títulos de Dios, nombres metafóricos de Dios. Luego pasamos a los atributos de Dios, atributos que describen a Dios en sí mismo o incomunicables o intransferibles. Vimos la autoexistencia, unidad, espiritualidad, simplicidad, inmutabilidad, infinidad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y gloria de Dios. Y ahora estamos en los atributos que describen a Dios en su actividad hacia sus criaturas o perfecciones intransferibles, y vemos que tenemos una lista que vamos a estar estudiando y aprendiendo a través del software bíblico Logos. Entonces, si a usted le interesa este software, pónganse en contacto conmigo y no solamente les puedo explicar más, sino que podemos tratar de ponerlo en contacto con un vendedor que pueda darle un descuento, ¿cierto? Ahí para que lo pueda obtener. Bien, entonces, pongámosle bueno, como se dice. Los atributos comunicables de Dios describen el carácter intrínseco de Dios, especialmente en su actividad hacia las criaturas. Estos atributos son, por tanto, aplicados analógicamente. Déjenme destacarles esta en azul para que vean que esta palabra es muy importante a la hora, ¿va?, de describir a Dios con respecto a sus criaturas. Entonces, estos atributos son por tanto aplicados analógicamente a las criaturas, principalmente aquellas creadas a su imagen. Aquí me voy a detener unos pocos minutos para explicar lo siguiente. Recuerden que Dios se revela a nosotros, se hace comprensible, incluso a pesar
de nuestras limitaciones cognitivas, de lenguaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una perfección o de un atributo transferible o comunicable de Dios, lo hacemos de manera analógica. Entonces nosotros tenemos que saber, y ya lo hemos explicado en programas anteriores, pero hoy lo vamos a volver a hacer, nosotros tenemos que conocer tres tipos de manera de comunicarnos o de describir a Dios, incluso entre nosotros mismos, pero en este caso apuntado con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros tenemos un lenguaje equívoco. Es decir, nosotros nos podemos equivocar cuando hablamos de Dios. Y es muy común que nos equivoquemos cuando hablamos acerca de cosas que son, como leímos, intrínsecas de Dios. El lenguaje equívoco es lo que las veces que nos equivocamos cuando intentamos hablar de Dios. El otro lenguaje que nosotros ocupamos es el lenguaje unívoco. Un lenguaje unívoco quiere decir que yo estoy describiendo algo que conozco por experiencia. Entonces sería igual para mí o para lo que estoy describiendo. Por ejemplo, si yo me martillo el dedo, yo digo, wow, me dolió. Si yo veo que mi hermano enfrente se martilla el dedo, yo puedo decir que conozco su dolor, que sé cómo siente él. Y puedo hablar en un lenguaje unívoco y decir que yo comparto o yo sé cómo se siente martillarse el dedo porque tengo acceso directo a esa experiencia a través de mí. Si yo me martillo el dedo, sé lo que se siente. A lo mejor él va a decir, no, es que te duele más, te duele menos, te golpeaste más fuerte, más despacio, pero bueno, no importa, porque yo sé el dolor que se siente al martillarse el dedo. Entonces yo puedo describir el dolor de mi hermano de manera unívoca, porque lo conozco. Y lo otro es hablar de manera analógica. Analógicamente es cuando yo trato de describir, en este caso a Dios, pero yo no tengo acceso directo a la experiencia de Dios. Es decir, Dios es amor, correcto, y yo también amo. Yo también puedo sentir y puedo manifestar amor, pero no lo puedo hacer de la misma manera que lo hace Dios porque no tengo acceso a su experiencia. Entonces, Dios es amor y yo puedo entregar amor de una manera analógica. Cuando yo hablo del amor de Dios y hablo de mi amor, es de manera analógica. Ahora, esto se explica mucho más fácil con el siguiente ejemplo. Supongamos que yo voy en un viaje y me subo al avión y al lado mío se siente una persona que yo no conozco y empezamos a conversar, ¿verdad? A dialogar un poco y él me dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta el fútbol. Y yo le digo, wow, a mí también me gusta el fútbol. Yo también juego fútbol. Es más, le digo yo me considero que yo soy bueno para el fútbol. Y esta persona me dice, oye, qué bien, mira, yo tengo un amigo que también es bueno para el fútbol. Ah, qué bien, le digo yo. Y él me dice, bueno, podríamos juntarnos un día y jugar para que disfrutemos. Perfecto, le digo yo. Oye, ¿y cómo se llama tu amigo que es bueno para el fútbol? Y él me dice, Alexis Sánchez. Claramente, la palabra bueno o el adjetivo bueno o la frase bueno para el fútbol entre Alexis Sánchez y yo se usa de manera analógica. Yo me considero bueno para el fútbol, pero Alexis Sánchez es bueno a otro nivel. Él es bueno para la pelota, yo soy bueno. ¿Ve? Entonces ahí nosotros estamos usando la palabra analógicamente. Yo no puedo decir que soy igual de bueno que Alexis Sánchez para el fútbol. Pero en la conversación se dijo que él es bueno y que yo soy bueno. Entonces, ahí usamos la analogía. Con Dios es lo mismo. Yo amo. Yo puedo experimentar el amor. Puedo experimentar el amor de Dios. Puedo entregar amor. Pero nunca de la misma manera que lo hace Dios. Por eso leímos que, y volvemos al software, volvemos a que estos atributos son por tanto aplicados analógicamente a las criaturas, principalmente aquellas creadas a su imagen. Aquí lo puse en rojo para que ustedes hagan un screenshot o lo recordara, o cuando vuelva a ver el programa sepa dónde ir. Recuerden que este programa queda grabado aquí en la página de Facebook, como también en el canal de YouTube Calama para Cristo. Continuamos.
Vamos a partir de acá, recuerden que yo voy leyendo y profundizando en algunas cosas. Dado que para la tradición teológica clásica el Dios trino es simple, a ver, primero, lamentamos decirle a nuestros amigos unitarios o unicitarios que están equivocados. Dios es trino, y así la palabra lo enseña. No hay forma de sustentar bíblicamente la postura contraria como que Dios no es trino, que Jesús no es Dios. Entonces, amigos unitarios, unicitarios, oramos para que el Señor le saque esa venda de los ojos a través de su Espíritu Santo y usted pueda darse cuenta del grave error en el que está y pueda devolverse y entregarse a Cristo para obtener salvación. Y segundo, ahí decía que Dios es simple. Nosotros hablamos de la simplicidad de Dios en uno de los programas anteriores, pero hoy, para efectos de una mejor comprensión de los atributos comunicables o perfecciones transferibles, voy a explicar nuevamente lo que significa que Dios es simple, en esencia. Dios no está compuesto por nada, no está compuesto por partes. Es decir, Dios no es un poco de amor y un poco de justicia y un poco de omnisciencia y un poco de omnipotencia. Dios no está armado. Si estuviese armado por partes, podríamos preguntar, bueno, ¿qué parte es mayor que otra? O podríamos también asumir que en algún momento se reordena. O que, por supuesto, alguien tuvo que armarlo. Entonces son todas esas cosas ilógicas. Y cuando hablamos de que Dios es simple, vamos a ver nosotros este que está, diagrama, esta fotito, como quieran decirle, donde nos vemos que hay un prisma. Y por el lado izquierdo entra un haz de luz, único, simple, no compuesto. Nosotros no vemos los colores que después aparecen por ahí. Pero cuando este rayo de luz pasa por este prisma, ¿cierto? Que se produce el efecto de refracción, pero vamos a decir que este prisma somos nosotros, nuestra realidad, nuestros límites cognitivos, nuestros límites de lenguaje, nuestra manera analógica de poder entender a Dios. Entonces, cuando pasa por esto, nosotros vemos que podemos distinguir distintos colores, un púrpura, un azul, un celeste, un verde claro, un verde oscuro, un amarillo, etcétera, etcétera. Pero el haz de luz se mantiene simple. Lo mismo pasa con Dios. Dios es un ser simple en su esencia. Es decir, que Él es amor. Pero también Él es justicia. Pero también Él es todopoderoso. Pero también Él es omnisciente. Entonces, Dios es, por ejemplo, amor justo, omnipotente y omnisciente, o justicia omnipotente, amorosa y omnisciente. ¿Se entiende, verdad? Dios, en Él, en su esencia, no hay división en sus perfecciones. ¿Por qué? Porque todas sus perfecciones están, como la palabra lo dice, al nivel máximo. Dios es un ser máximamente grandioso. Él es perfecto. Entonces ninguna de sus perfecciones es mayor a otra o menor a otra. Ninguna está por sobre otra. Él es simple en su esencia. Ahora volvemos a nuestro software bíblico Logos, que nos dice lo siguiente. Dado que para la tradición teológica clásica el Dios trino es simple, sus atributos son idénticos a su ser. Por eso es súper importante que nosotros sepamos que en Dios existe y Dios es. Esos dos conceptos en Él son el mismo, no hay diferencia en Él. Debido a que la esencia de quien es Dios no puede sufrir cambios, la calidad e integridad infinitas de los atributos divinos no pueden llegar a ser más grandes o más pequeñas de lo que son eternamente. Genial, ¿no? De nuevo, debido a que la esencia de quien es Dios no puede sufrir cambios, la calidad e integridad infinitas de los atributos divinos no pueden llegar a ser más grandes o más pequeñas de lo que son eternamente. Pero
¿Cómo puede ser este el caso de sus atributos comunicables o perfecciones transferibles, analógicamente transferibles? Atributos que son esenciales en la vida de Dios, pero que se demuestran en relación con su creación. Continuemos aprendiendo maravillosamente. Y aquí está subrayado, está destacado. Todos los actos de Dios son coherentes con y fluyen libremente de su naturaleza. Dios no va a hacer nunca nada que vaya en contra de su naturaleza. Esto es tan cierto de los atributos comunicables como de los incomunicables. Mientras que la santidad de Dios, por ejemplo, es un atributo esencial, su ira parece ser contingente. Presupone una creación caída. Sin embargo, no deberíamos enfrentar lo que es parte esencial del carácter de Dios con sus acciones para con la creación. Son las criaturas contingentes, nosotros somos, toda la creación es contingente y Dios es el único ser necesario. Nosotros podemos dejar de existir y a Dios no le afectaría en lo más mínimo. Si Dios no existe, nosotros tampoco existiríamos. Son las criaturas contingentes, no el carácter o la actividad de Dios. La ira divina es simplemente la forma de manifestarse de la santidad de Dios en el contexto de la rebelión y el pecado. ¡Wow! Esto no lo había marcado, pero ahora se los voy a marcar. Leamos de nuevo. La ira divina es simplemente la forma de manifestarse de la santidad de Dios en el contexto de la rebelión y el pecado. ¡Wow! Ahí vamos a dejarlo un momento para que, ¡pum!, lo entendamos. De la misma manera, la misericordia de Dios presupone la existencia de criaturas pecaminosas necesitadas de redención. Pero esta misericordia es la forma en que Dios comunica su intrínseca bondad amorosa hacia los objetos de esa redención. ¡Wow! Aquí se van dando cuenta cómo vamos desarrollando este concepto de atributos de Dios que se relacionan con nosotros o que de manera analógica son transferibles. Continuamos. Aquí también está marcado en amarillo porque este es un dato maravilloso. Miren, los atributos comunicables de Dios muestran de un modo singular su naturaleza profundamente personal. Leámoslo de nuevo. Los atributos comunicables de Dios muestran de un modo singular su naturaleza profundamente personal. Aquí vamos a hacer una pequeña detención como dato apologético, ¿verdad? Esto es gratis para ustedes. Cuando hablamos de un Dios personal, es un Dios que se relaciona con su creación. Ustedes, yo sé que han escuchado, porque aquí yo también lo enseñamos en las pruebas de la existencia de Dios, el argumento cosmológico Kalam. Cuando hablamos de que todo lo que existe, o todo lo que comienza a existir, ¿cierto?, tiene una razón, una causa, y este argumento, si bien no es un argumento teológico, sí nos lleva a concluir que al menos una de las características que el ser que creó el universo debe ser personal. ¿Por qué? Porque Él decidió voluntariamente crear el universo, crearnos a nosotros, y decidió voluntariamente relacionarse con su creación. Entonces, Dios es un Dios personal. No es un Dios que esté mirando de lejos, no es un Dios como el que el deísmo a veces nos quiere enseñar, que Dios creó todo pero lo dejó ahí y ya no interviene. ¿Cierto? Está de brazos cruzados mirándonos y viendo cómo lo estamos echando todo a perder. No, Dios es un Dios personal. Entonces, eso les tiene que quedar claro. Dios es un Dios profundamente personal. Qué lindo. Qué maravilloso Dios tenemos. Continuamos. Cada atributo de Dios es igualmente
un atributo de cada una de las personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nuevamente aquí nos vamos a detener un minuto. Cada atributo de Dios es igualmente un atributo de cada una de las personas de la Trinidad. No es que el amor que Dios es se divide en tres y sea un poco para Jesús, un poco, mejor ya, vamos a hablar un poco más formal. No es que el amor que Dios es se divide en tres y sea un poco para el Padre, un poco para el Hijo y un poco para el Espíritu Santo. No, recuerden que la doctrina de la Trinidad nos dice que los tres comparten la misma esencia. Los tres son omnipotentes, los tres son amor. Ya, ahora, ustedes van a decir, pero bueno, ¿cómo Jesús, cuando vino a la tierra, podía ser omnisciente? Bueno, también recordemos que Jesús tiene dos naturalezas. Esta unión hipostática que se hace en él hace que él sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en su naturaleza humana, él no puede ser omnisciente, porque está limitado al espacio y el tiempo que todos los humanos estamos. Pero en su naturaleza divina, él nunca ha perdido ninguno de los atributos que tiene Dios. Bueno, y nuevamente le decimos a nuestros amigos unitarios que oramos por ustedes. Oramos por ellos. Además, la gracia, la gracia, la fidelidad y el amor de Dios nos hablan de su carácter personal de una manera que su omnipresencia o simplicidad no pueden hacer con tanta facilidad. Leamos de nuevo. La gracia, la fidelidad y el amor de Dios nos hablan de su carácter personal de una manera que su omnipresencia o simplicidad no pueden hacer con tanta facilidad. Puesto que Dios creó a los seres humanos como una imagen analógica de sí mismo, ¿se dan cuenta por qué es importante que hayamos comprendido esta palabra analógica? ¿Verdad? Es más, a ver si me permiten un momento, que yo tenía abierto otro recurso y acá está. Vamos. ¿Ve? No sé por qué se me había cerrado. Dentro de los miles de recursos que uno puede obtener en Logos, hay también diccionario de la lengua española. Yo quiero mostrarle un poco lo que significa la palabra analogía, analógica, ya, análogamente, de manera análoga, paralela o igual que otra cosa. Analogía, relación de semejanza entre cosas distintas, algo parecido, que es con similitud. Analógico, que tiene relación de analogía o semejanza, parecido o similar. Análogo, que tiene analogía o similitud con una cosa. Sinónimo, parecido, semejante o similar. ¿Se dan cuenta cómo todos, desde análogamente, analogía, analógico y análogo, nos dan a entender lo mismo? Que Dios nos creó a semejanza suya, que Dios nos creó similares a Él, pero no de manera unívoca, sino de manera analógica. Puesto que Dios creó a los seres humanos como una imagen analógica de sí mismo, y aquí está en rojo, ojo con esto, la atribución de atributos comunicables a Dios no es una proyección antropomórfica de nuestra imagen sobre Dios, sino una proyección teomórfica de la imagen de Dios sobre nosotros. Vamos a leer de nuevo. Puesto que Dios creó a los seres humanos como una imagen analógica de sí mismo,
La atribución de atributos comunicables a Dios no es una proyección antropomórfica de nuestra imagen sobre Dios, sino una proyección teomórfica de la imagen de Dios sobre nosotros. Vamos a explicar un poco esto. Esto es muy importante porque esto nos ayuda a comprender mejor a Dios. Se me acabó el café y estaba súper rico. Nosotros no podríamos amar si Dios no existe, porque Él es el origen del amor. Entonces, al ser criaturas hechas a su imagen y semejanza, nosotros tenemos analógicamente el amor de Dios, amor que podemos entregar. Y esto no significa que yo, como ser humano, esté tratando de explicar a Dios desde mi punto de vista, es decir, antropomórficamente, diciendo que Dios tiene amor porque yo tengo amor. Y como yo tengo amor, trato de proyectar ese amor a Dios y lo trato de explicar de esa manera. No, antropomórfico significa con forma a humano. Ya vamos a ver más adelante que los sentimientos que le ponemos a Dios como que se arrepiente es un antropopatismo, pero va de la mano con esto. Ya cuando nosotros hablamos de que Dios tiene mano, la espalda de Dios, el rostro de Dios, no es que Dios sea humano como nosotros, porque recuerde que Juan nos dice que Dios es espíritu. Entonces es una forma antropomórfica de tratar de explicar a Dios. Y cuando hablamos de sus atributos o perfecciones comunicables o transferibles, no es de nuestro lado hacia Él. Es de Dios a nosotros, es una proyección teomórfica. Nosotros tenemos amor porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él es amor. Nosotros tenemos misericordia porque somos hechos imagen y semejanza de Dios y Él es misericordia. Recordemos que vimos que la misericordia es parte o es la manera en que la bondad amorosa de Dios actúa contra el pecado, lo mismo que la ira. La ira es la santidad puesta en ejecución contra el pecado. Entonces, ese tipo de atributos que nosotros compartimos, o mejor dicho, sin comillas, compartimos analógicamente, o Dios transfiere analógicamente a nosotros, es porque nacen de Dios, porque es el origen, y luego nosotros nos explicamos. No es una visión, una proyección antropomórfica de Dios. Es teomórfica, de Dios a nosotros. ¿Bien? Maravilloso, ¿no? Continuamos. Así pues, con especial referencia a los atributos comunicables que se dice que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y asimismo en la obra redentora de Dios recreados y conformados a la imagen de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque en la obra redentora fuimos recreados y conformados a la imagen de Cristo. Tenemos versículos claves para que no digan, el hermano no dijo nada de la palabra. No. Veamos qué dice el Salmos 86:15. Se lo voy a mostrar a ustedes. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Recuerden que todos los versículos bíblicos los estamos leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Veamos qué dice Juan capítulo 1, versículos del 14 al 17. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Veamos qué dice Salmo 145:8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, como pueden ver, tenemos versículos bíblicos, y estos son versículos claves,
Podemos encontrar más que nos hablan de estas perfecciones de Dios o de estos atributos de Dios que nosotros compartimos. Porque podemos hacer un ejercicio muy simple. Nosotros claramente, de una manera analógica, compartimos el amor de Dios, pero no compartimos su omnisciencia, ¿verdad? Mucho menos su omnipresencia. Entonces nosotros podemos ver que efectivamente hay dos clases de perfecciones en Dios. Las transferibles o comunicables y las intransferibles o incomunicables. Ya vimos todas las incomunicables y ahora estamos en la introducción de las comunicables. Entonces, tenemos lectura recomendada, teología básica de Wrighty, la teología bíblica sistemática de Perlam, teología sistemática de Boss, la de Erickson y la de Grudem. Ya, como siempre les explico, Logos siempre nos da mucho material y muchas herramientas para poder seguir aprendiendo acerca de estas cosas. Y hoy vamos a estar leyendo la teología sistemática de Louis Berkhoff. Una muy buena teología sistemática que a mí me gusta mucho. Y vamos a ver su, digámoslo, capítulo de la naturaleza de Dios, en su punto 7, en el cual vamos a profundizar un poco más acerca de las perfecciones transferibles de nuestro Dios o atributos comunicables. Si los atributos abordados en el capítulo previo subrayaron el ser absoluto de Dios, que serían los incomunicables, aquellos que quedan por considerar enfatizan su naturaleza personal. Nuevamente, nuestro Dios es personal. Es en los atributos comunicables donde Dios sobresale como un ser consciente, inteligente, libre y moral. Como un ser, y aquí está marcado para que se acuerden de esto, déjenme ver si... como un ser que es personal en el sentido más alto de la palabra. Un ser que es personal en el sentido más alto de la palabra. Entonces, para que no piensen que Dios no interviene. La cuestión, vamos a subir un poco, la cuestión ha captado la atención de los filósofos durante largo tiempo y aún es tema de debate. Si la existencia personal es consistente con la idea de la cualidad de absoluto. La respuesta a esa pregunta depende en gran medida del sentido que uno adscriba a la palabra absoluto. La palabra ha sido usada en tres sentidos diferentes en la filosofía, la cual puede estar dominada por el sentido agnóstico, el sentido lógico y el sentido causal. Para el agnóstico, nosotros sabemos que ya esto es una herejía que fue refutada hace mucho tiempo atrás y el conocimiento de Dios no es secreto ni es para algunos, es para todo aquel que decida seguir a Cristo y quiera ponerse ahí a aprender de Dios. Entonces, para el agnóstico, el absoluto es lo no relacionado, de lo cual nada puede saberse en vista de que las cosas solo se conocen en sus relaciones. Y si nada puede conocerse de ello, no puede adscribirse personalidad a ello. Más aún, en vistas de que la personalidad es impensable fuera de las relaciones, no puede ser identificada como un absoluto, que en su misma esencia sea no relacional. Entonces vemos que el pensamiento analógico no nos sirve. Que el absoluto agnóstico no nos sirve. En el absoluto lógico, el individuo está subordinado a lo universal, y lo más elevado universal es la realidad última. Tal es la sustancia absoluta de Spinoza, un autor, y el espíritu absoluto de Hegel. Puede expresarse a sí mismo en y a través de lo finito, pero nada que sea finito puede expresar su naturaleza esencial. Adscribirle personalidad sería limitarlo a un modo de ser y destruiría su cualidad de absoluto. Ciertamente tal absoluto o último es un concepto meramente abstracto
y vacío, estéril de todo contenido. Entonces vemos que el absoluto lógico, si bien de alguna manera podríamos usarla para definir el absoluto de Dios, aún así es muy limitado. Veamos qué dice la postura causal o el absoluto causal. La postura causal del absoluto lo representa como el fundamento último de todas las cosas, la causa primera. No es dependiente de nada fuera de sí mismo, pero causa que todas las cosas dependan de ello. Más aún, no es necesariamente no relacional en su totalidad, sino que puede entablar diversas relaciones con criaturas finitas. Tal concepto del absoluto no es inconsistente con la idea de la personalidad. Entonces el absoluto causal es totalmente aplicable a nuestro Dios. Dice, más aún, debemos tener en mente que en su argumentación los filósofos siempre estuvieron operando con la idea de personalidad como se expresa en el ser humano y perdieron de vista el factor de que la personalidad en Dios podría ser algo infinitamente más perfecto. De hecho, la personalidad perfecta se encuentra solamente en Dios. Y lo que vemos en el ser humano apenas es una copia finita del original. Aún más, hay una personalidad triple en Dios de la cual no se encuentra ninguna analogía en los seres humanos. Esto está tremendo, ¿no? Lo vamos a leer de nuevo para que podamos entenderlo bien. La postura causal de lo absoluto lo representa a quién, a nuestro Dios, como el fundamento último de todas las cosas. No es dependiente de nada fuera de sí mismo, Dios, pero causa que todas las cosas dependan de ello o de Él. Más aún, no es necesariamente no relacional en su totalidad, sino que puede entablar diversas relaciones con criaturas finitas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Tal concepto de lo absoluto no es inconsistente con la idea de la personalidad. Más aún, debemos tener en mente que en su argumentación los filósofos siempre estuvieron operando con la idea de personalidad, cómo se expresa en el ser humano, y perdieron de vista el factor que la personalidad en Dios podría ser algo infinitamente más perfecto, analógica con nosotros, no unívoca. De hecho, la personalidad perfecta se encuentra solamente en Dios. Vamos a marcar esto porque me gustó mucho. De hecho, la personalidad perfecta se encuentra solamente en Dios y lo que vemos en el ser humano apenas es una copia finita del original. Aún más, hay una personalidad triple en Dios de la cual no se encuentra ninguna analogía en los seres humanos. Aquí me quiero detener un momento y quiero recordarles que Dios tiene otredad. Otredad. Él es completamente otro. Él es un ser absolutamente distinto a todo lo creado. Incluso dentro de los Elohim, Él es un Elohim único en su especie. Yahvé es un Elohim, pero no hay ningún otro Elohim como Yahvé. Podríamos decir que Él es el Dios de los dioses. Él es el Elohim de Elohims. No sé si en español lo puedo pluralizar de esa manera, ya que ya está en plural, pero para que me entiendan, me río a veces de las cosas que uno se acuerda cuando está en esto. Entonces, si Dios nos hizo su imagen y semejanza y nosotros compartimos algunos de sus atributos, lo hacemos de manera analógica, lo hacemos de manera limitada y finita. ¿Bien? Bien. Nuestro Dios es espectacular. Continuamos. Diversas pruebas naturales
bastante similares a aquellas abducidas para la existencia de Dios, han sido planteadas para probar la personalidad de Dios. O sea que Dios es un ser personal que comunica o transfiere algunas de sus perfecciones de manera analógica con nosotros, sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza. 1. La personalidad humana requiere un Dios personal para explicarse a sí misma. El ser humano no es un ser autoexistente ni eterno, sino un ser finito que tiene un comienzo y un final. La causa asumida debe ser suficiente para dar cuenta de todo el efecto. En virtud de que el ser humano es un producto personal, el poder que se origina de este también debe ser personal. De otro modo, algo en el efecto que es superior a cualquier otra cosa que se encuentre en la causa, y esto sería bastante imposible. ¿Sí? Yo creo que quedó claro, ¿verdad? 2. El mundo en general, bueno, si no siempre pueden volver a este programa y leerlo y escucharlo de nuevo conmigo. El mundo en general da testimonio de la personalidad de Dios. En su conjunto y constitución completos revela los rastros más claros de una inteligencia infinita, de las emociones más profundas, más altas y más tiernas, y de una voluntad que es todopoderosa. En consecuencia, estamos obligados a referirnos a partir del mundo hacia el hacedor del mundo como un ser de inteligencia, sensibilidad y voluntad. Esto es, como una persona. ¡Wow! Eso es todo maravilloso, ¿no? Entonces, nuevamente, un segundo dato apologético de esta tarde, gratis para ustedes, traídos desde Calama para Cristo, es que Dios, siendo inteligente, sensible y volitivo, es decir, personal, Él decidió crear el universo. Él decidió redimirnos. Él no lo necesitaba. Él no necesita nada, mucho menos de nosotros. Pero Él decidió entonces, realmente, para creer en un ser que haya creado el universo, una de las características es la voluntad y por supuesto que sea personal. Sin esas características, este ser no pudo haber creado el universo, ni el mundo, ni la vida. Entonces esto nos lleva a que las características que debe tener o las características necesarias de un ser para que pueda crear o para que pudo haber creado el universo que conocemos, caen de manera perfecta en el Dios del cristianismo. Escuchen bien, en el Dios del cristianismo. Porque el cristianismo es la religión verdadera. Yo no le tengo miedo a la palabra religión y no me vengan con que no, que Jesús es relación y no es religión. Ya, eso suena bonito, suena poético. Pero el cristianismo es una religión y es la única religión verdadera, que nace de la verdad misma que es Jesucristo. Bien, continuamos entonces. 3. La naturaleza moral y religiosa del ser humano también señala hacia la personalidad de Dios. Su naturaleza moral impone sobre él un sentido de obligación de hacer lo que es correcto, y esto implica necesariamente la existencia de un legislador supremo. No se olviden de esta palabra, un legislador supremo. Más aún, la naturaleza religiosa del ser humano lo impulsa continuamente a procurar comunión personal con algún ser más elevado, y todos los elementos y las actividades de la religión exigen un Dios personal como su objeto y su fin supremo. Incluso las religiones denominadas como panteístas suelen testificar inconscientemente de la creencia en un Dios personal. Bien, entonces, vamos a leer de nuevo esa parte.
A ver, nos vamos a acercar mejor acá. Esto que acabamos de leer fue muy, muy interesante porque miren, esto va a estar rico hoy día en apologética también. Aquí, miren, va a saludar mi, Ali. mi alumno estrella a no, uno de mis hijos que se me está acabando y tengo que seguir monitoreando. Ahora sí. Continuamos. Bien. Bien. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿verdad? Si Dios es bondadoso, ¿por qué existe el mal? Es una de las clásicas preguntas y creo que una de las más difíciles para nosotros los hijos de Dios de tratar de dar una respuesta que sea satisfactoria. Para, por supuesto, los no creyentes. Para nosotros está claro. Pero aquel no creyente, aquel ateo, que dice, ¿por qué Dios permite el mal? Lo primero que tenemos que preguntarle es decirle, pero ¿por qué tú consideras que esto, ya sea X, Y o Z, que esto es malo? No, porque para yo saber que algo es malo, yo tengo que conocer lo que es bueno. Recuerden que lo malo o la maldad no tiene ontología, no existe por sí mismo, sino que lo malo es o la ausencia o el abuso del bien. Entonces, si yo considero o yo quiero decir, bueno, Dios está haciendo esto y Él es malo, o Dios está permitiendo la maldad, entonces Él no es bueno, ¿de dónde está sacando, verdad, este estándar de bien? Porque si no existe Dios, no hay un estándar objetivo, no hay un legislador supremo, no hay una regla moral trascendente al ser humano, entonces la moralidad pasaría a ser algo relativo. Lo que es malo para mí no puede quizás ser malo para ti. El ateo, yo les recomiendo que lean, déjenme ver si lo tengo por acá. Oh, oh, va. Ah. Yo les recomiendo que lean este, Robándole a Dios de Frank Turek. Ahí ustedes se van a poder dar cuenta cómo el ateo, y este es hasta chistoso, cómo el ateo tiene que robarle a Dios para argumentar su caso. Para cuando el ateo dice, no, lo que pasa es que esto es, Dios es malo, Dios no es bueno, porque no detiene el mal. Entonces, ¿cómo sabes tú que es malo? Uno le puede preguntar a otra persona, oye, ¿tú crees que torturar niños de 6 meses es malo? Todos van a decir que sí. O la mayoría debiese decir que sí, independiente si cree o no en Dios. Independiente si es un indio de la Amazonía o si es un extranjero de otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque todos consideramos que eso es malo, pero ¿por qué lo consideramos malo? Recordemos que en la antigüedad, y bueno, y todavía, existen sacrificios de niños. Y si yo le pregunto a la mayor cantidad de personas si eso es malo, me dirían que sí. Aunque no crean en Dios. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros hay una ley moral inscrita, escrita en nuestros corazones. Entonces, aunque usted no crea en Dios, usted sabe definir lo que es bueno y es malo porque la regla del bien es Dios y está por sobre nosotros. Entonces, si el ateo realmente quiere sacar a Dios de la ecuación, él no podría decir que el holocausto, lo que hizo Hitler, fue malo. Porque desde el punto de vista de él lo estaba haciendo bien, estaba haciendo lo bueno. Pero bajo este legislador supremo moral, era claramente malo lo que estaba haciendo. Entonces no hay forma de soportar, de fundamentar la moralidad si quitamos a Dios del medio. Entonces, lo siento, mi amigo ateo, pero estás equivocado. Tu cosmovisión no es concordante, es autorrefutante. Continuamos. Todo eso fue gratis para ustedes. Más aún,
Bueno, la naturaleza religiosa, este es el punto que queríamos, por qué yo no le temo a la palabra religión. La naturaleza religiosa del ser humano nos impulsa continuamente a procurar comunión personal con algún ser más elevado. Y todos los elementos y las actividades de la religión exigen un Dios personal como sujeto y su fin supremo. Incluso las religiones denominadas panteístas, que ya lo hemos explicado en estos programas anteriormente, suelen testificar inconscientemente la creencia en un Dios personal. El hecho es que todas las cuestiones como penitencia, fe y obediencia, fraternidad y amor, lealtad en el servicio y sacrificio, confianza en la vida y en la muerte no tienen sentido a menos que que encuentren su objeto adecuado en un Dios personal. Amén. Continuamos para alcanzar a leer toda la teología o esta parte de la teología sistemática de Berkhoff. Pero aunque todas estas consideraciones sean ciertas y tengan cierto valor como testimonia, se me secó la garganta y no me queda café. No son pruebas sobre las cuales la teología depende en su doctrina de la personalidad de Dios. Perdón. Resulta una prueba de la autorrevelación de Dios en la Escritura. El término persona no se aplica a Dios en la Biblia, aunque hay términos tales como el hebreo panim y el griego prosopón que se aproximan bastante a la expresión de la idea. Al mismo tiempo, la Escritura testifica de la personalidad de Dios en más de una manera. La presencia de Dios, como los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento describen, es una presencia claramente personal. Y las representaciones antropomórficas y antropopáticas de Dios en las Escrituras, aunque no deben interpretarse como si militaran en contra de la espiritualidad y santidad puras de Dios, difícilmente puedan justificarse, excepto sobre la asunción de que el ser a quienes se aplican sea una persona real, con atributos personales, aun cuando carezca de limitaciones humanas. Esto es lo que yo les quería explicar muy brevemente para que entendamos estos conceptos. Antropomórfico y antropopático. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje antropomórfico para tratar de comprender a Dios, es cuando decimos que Dios tenía la mano de Dios, la espalda, el rostro, los ojos, el oído de Dios. Son formas antropomórficas de tratar de comprender a Dios. Y cuando hablamos de antropopáticas, hablamos de sentimientos humanos que le imponemos a Dios. Es decir, Dios se arrepintió. Nosotros sabemos que Dios no se arrepiente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de Nínive con Jonás, que hasta Jonás se enojó porque pensó que Dios había cambiado de opinión. No, el plan de Dios en su eternidad no cambia. Pero desde nuestro punto de vista, a lo mejor incluso Jonás pensó, bueno, pero ¿para qué esto? ¿Te arrepentiste, Señor? Es una forma de que nosotros podamos entender al Señor. Entonces, antropomórfico, antropopático. Forma de hombre, sentimiento de hombre. Continuamos. En toda la Escritura, Dios es representado como un Dios personal, con quien los seres humanos pueden y tienen la posibilidad de conversar, en quien pueden confiar, que los sostiene en sus tribulaciones y llena sus corazones con el gozo de la liberación y la victoria. Amén, amén y amén a esto que acabamos de leer. Y finalmente, la máxima revelación de Dios, de la cual testifica la Biblia, es una revelación personal. Jesucristo revela al Padre de una forma tan perfecta que él pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Y eso es, hermanos, hermanas y todo el que esté mirando. Hoy entonces hemos tenido ya una introducción más profunda a los atributos comunicables, o como me gusta a mí decirles, perfecciones transferibles, o mejor, para ser así ya más detallista,
perfecciones analógicamente transferibles. A partir del próximo programa vamos a ir viendo una por una. Recuerden de que esta división de los atributos de Dios no es estricta. Me refiero a que otros teólogos pueden separarlos en no solamente en comunicables e incomunicables, algunos de poder, de personalidad, y bueno, hay otras divisiones, ya, pero sí, todos concordamos en lo mismo. Hay algunas perfecciones de Dios que son inalcanzables para nosotros, como hay otras que sí podemos nosotros experimentar analógicamente. Entonces, este ha sido el programa número 21 de la teología de la excursión por la teología sistemática. Hoy vimos los atributos comunicables de Dios y en los próximos episodios iremos uno a uno estudiándolos. Entonces espero que haya sido de bendición. Compártalo con sus amigos, con sus pastores, con sus líderes, para que vean que no estamos hablando nada herético, ¿verdad? Ni ninguna doctrina o teología rara estas que hay por ahí hoy en día, sino que es teología sistemática y bíblica. Es importante que en usted crezca este deseo por conocer más a Dios, por acercarse más, por estudiar más su palabra y poder no solamente conocerlo, sino tener los argumentos y el conocimiento para defender su fe, que también es parte de lo que nosotros hacemos como ministerio. Entonces, hermanos, esto fue el episodio 21. Que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y sus familias. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Que Dios les bendiga.